bienvenidos. En un momento más estaremos dando inicio a este espacio Iglesia Madre y Maestra a través de Radio María Panamá. Iglesia, madre y maestra, la que acoge, acompaña y que enseña. Caminemos siempre de la mano, ayudando así a nuestro hermano, compartiendo con el Padre Rodolfo, una iglesia, madre y maestra, una madre que nos cuida y nos ama y nos ilumina en la palabra de Cristo nuestro hermano y cabeza. Cristo prolongado es nuestra iglesia, atentos a la escucha y con certeza de anunciar el reino y que crezca. Iglesia, madre y maestra. Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando ya a través de Radio María Panamá o también de nuestros canales a través de la web, a través del Facebook. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Entonces esta tarde bienvenidos a este espacio Iglesia Madre y Maestra. Vamos a subirle un poquito por acá, nos dicen. Muy bien. Vamos a darle un poco más. Sí, yo creo que ahora sí por ahí. La semana pasada no tuvimos programa porque tuvimos una transmisión especial, pero bueno, esta tarde ya hemos vuelto con este espacio para poder seguir aprendiendo, para poder seguir compartiendo. Les saluda el Padre Rodolfo García, misionero redentorista, transmitiendo en vivo y en directo exclusivamente para Radio María Panamá. En este espacio, como ya dije, Iglesia Madre y Maestra, todos los martes a las 4 de la tarde hora de Panamá y 3 de la tarde para el resto de América Central. Espero que se encuentren bien en medio de las complicaciones que seguimos viviendo. No sigue siendo fácil, sigue siendo pues sin duda alguna un poco complicado retomar lo que hemos denominado la nueva anormalidad o la nueva normalidad, donde la vida ciertamente nos ha cambiado en algo que nosotros no esperábamos. Sin embargo, hermanos, pues hemos de poder continuar con la idea de que si me cuido yo, pues también puedo cuidar a los otros. Sé que al menos aquí en Guatemala, y estoy seguro ahí en Panamá también, muchas personas quizás se han visto damnificadas en su trabajo, en sus relaciones, el querer visitar. Hoy la manera de querer a otras personas pues se convierte como en no visitarles, no estar cerca, cuando antes la manera y cómo manifestábamos ese cariño era pues querer estar lo más cerca que pudiéramos de esas personas, pero ahora sin duda alguna no. Yo les animo a que podamos seguir
fortalecidos a través de nuestra fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente Dios, esto pueda pasar. Recordemos que esto en la humanidad pues no es nuevo. Lo último que habíamos vivido, alguien de nuestros abuelos tal vez nos lo contó, o tal vez ellos pudieron haber pasado, bueno, en el año 1917 con la gripe aviar, que también nos afectó, y al menos acá en Guatemala fue realmente muy duro, y estoy seguro que en el resto de los países. Pero como les decía, hermanos, pues esto es lo que tenemos, y con esto es lo que tenemos que bregar hacia adelante, remar hacia adelante, como pues también nos va a invitar la iglesia. Acá en Guatemala pues seguimos, por ejemplo, con un toque de queda o con unas restricciones de movilidad de las 9 de la noche a las 4 de la mañana, y algunos otros elementos en cuanto a la movilidad, en cuanto a visitar ciertos departamentos o municipios de Guatemala, lo que en Panamá fueran provincias, que se ha convertido como en un foco, ¿no? Entonces esto no lo ha dificultado. Hermanos, estamos en el mes de septiembre. Recordemos que el mes de septiembre, como dijimos al inicio, es un mes que la iglesia va a dedicar a poder propagar con mucha mayor fuerza la palabra de Dios, lo que conocemos como la Biblia. Y ciertamente acá en Iglesia Madre y Maestra nosotros veníamos compartiendo acerca de el credo, ¿no? En sus diferentes partes, iluminados por el catecismo de la iglesia y ciertas reflexiones que teníamos por ahí. Pero ahora en septiembre estamos hablando sobre la Biblia, palabra de Dios. Decíamos en programas anteriores que la Biblia es una palabra de amor, una historia de salvación y una promesa de esperanza que está contenida en ella. Fíjense que hay personas que hacen este ejercicio y me lo han preguntado. Ahora pues nosotros al hablar, hacer mucha referencia a la palabra de Dios, surgen este tipo de cosas, como que: Padre, ¿usted qué piensa de que uno pueda agarrar la Biblia, como los que me están viendo, los que me están siguiendo a través del Facebook? Usted puede seguirnos a través de nuestra página Iglesia M&M en el Facebook. Ahí nos encuentra Iglesia M&M y usted le da me gusta. Por acá lo vamos a poner en este momento en pantalla para que lo pueda ver en el Facebook, o también pues puede hacernos sus comentarios, sus preguntas acá al WhatsApp del programa 6633-6087 en Panamá, 6633-6087, y a través del Twitter también por ahí vamos compartiendo siempre algunos elementos. Padre, ¿usted qué piensa de ese ejercicio de uno pues tomar la Biblia, buscar en las páginas y abrirla en la página que cayó y tomar eso como lo que Dios quiere para mi vida? No lo sé, puede ser un poco peligroso, y no creo que quizás pueda ser la mejor manera. Quizás uno, por ejemplo, en busca de consolación puede acercarse al Salmo 26, al Salmo 23, al Salmo 91, ¿por qué no? Para buscar consolación. O por ejemplo puede ir al profeta Isaías y encontrarse con ese texto: consolad a mi pueblo, dice el Señor, y sentirme reconfortado por ahí, sentir la compañía. O por ejemplo ir al capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida, y cómo todo aquel que coma y beba del cuerpo y de la sangre de Jesucristo pues va a vivir, porque ahí vamos a encontrar vida eterna. Encontrarse con ese pasaje también en el Evangelio de San Juan: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú, solo vos tenés palabras de vida eterna? En Radio María, hermanos, llevamos 6 meses trabajando desde casa con transmisiones ininterrumpidas. Ni la pandemia puede parar la buena noticia de poder seguir compartiendo, las ganas, el deseo. Toda la realidad, hermanos, empieza cuando la empezamos a desear, cuando empezamos a soñar con eso. Hoy leía un post de una persona, me gustaba, ¿no? Como el café es ese elemento bueno para aquellas personas que duermen mucho y sueñan, que duermen poco y sueñan mucho. Me gustaba, porque yo creo que soy uno de esos, aunque ya no es lo mismo que antes. Uno se podía desvelar con mucha mayor facilidad que ahora le da un poco de sueño a uno, y en la noche, pues la noche se ha hecho para dormir, aunque a veces hay que trabajar. Pero como el café es ese elemento para aquellos que duermen poco y sueñan mucho, en nuestros sueños inicia la realidad,
inicia a crearse y a recrearse pues todo aquello que querramos también. Así como en Guatemala yo les comentaba sobre el toque de queda de las 9 de la noche a las 4 de la mañana del día siguiente, ahí en Panamá también hay toque de queda, ¿no? Por acá me lo compartían, de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, ni se le ocurra ir por ahí, porque son estrategias que se han ido diseñando para pues cuidarnos, ¿no? El gobierno tampoco podrá hacer todo, las personas encargadas. Aquí en Guatemala existe una comisión creada también por el gobierno de la República destinada a verificar, investigar, darle seguimiento a toda esta experiencia que se ha puesto muy de moda. Tengo un aviso por acá que quiero compartirles para todo nuestro radio escuchas. Esta semana Radio María cumple 6 meses de transmisión desde casa. Hemos logrado una emisión continua de 183 días desde el 21 de marzo, cuando cerramos los estudios, y esto es gracias al compromiso de los voluntarios y a las donaciones de nuestros oyentes. Hemos alcanzado una transmisión remota de todos los espacios, llevando paz, esperanza a todo el que la necesite. Continuamos trabajando arduamente porque la misión de Radio María continúa. Somos Radio María, 6 meses transmitiendo desde nuestros hogares hasta tu corazón. Luis Gómez, saludo para ti, voluntario de Radio María en sintonía de Iglesia Madre y Maestra. Un saludo para el Padre Rodolfo, bendiciones desde el Valle de San Isidro, Buenos Aires, San Miguelito, Panamá, muchas bendiciones. Pues esta es la experiencia del teletrabajo, es decir, de ese trabajo que se puede realizar remotamente, que se puede realizar a distancia. Y como decíamos, esto lo hemos redescubierto para quedarse y es la manera. Así que agradecemos a todos esos voluntarios que de corazón, a las personas que también trabajan, a nuestro director, el Padre Oriel, por todos estos esfuerzos de seguir llevando esperanza, porque lo necesitamos. Miren, yo he empezado a escuchar muchos casos de personas que empiezan a estar desesperadas, deprimidas, afectadas por el miedo, por la soledad que nos ha producido todo esto, y en algún momento aterrados de poder contraer la enfermedad. Digo, sin duda alguna no queremos que no le dé a nadie más esta terrible enfermedad, pero personas ciertamente con miedo, afectados, y es triste, es lamentable. Voy a comentarles un caso. Fue necesario, estaba con una persona realmente y desesperada, muy afectada, y nosotros pues atendemos a las personas acá en nuestra parroquia, pero bueno, hay todo un protocolo como el que ya te imaginarás. Pero sabes, yo en mi corazón sentí la necesidad, y ciertamente no estaba equivocado, de que la solución a esa situación que se presentaba era un abrazo. Yo me levanté de como los 3 metros que me separaban de entre mi escritorio y la silla donde la persona estaba. Me levanté y la abracé. Casi lloramos juntos, porque casi me pongo yo también a llorar de aquella situación en la que me enfrentaba. En un tiempo donde no hemos podido estrecharnos la mano, sobre todo nosotros como latinoamericanos, acostumbradísimos, esto se hace parte de nuestra cultura, a darnos un beso, a darnos un abrazo. Esto nos pasa la factura, ¿sí? Esto nos está pasando a toda la factura. Es entendible que tengamos unos días a veces un poco extraños, pero hermanos, también tenemos que aprender a ser pacientes con nosotros para poder también ser paciente con los otros. Un poquito de comprensión, un poquito del ejercicio, ponerme yo también en los zapatos de la otra persona, porque a veces pues no alcanzamos a comprender pues muy bien todo eso que pasa quizás en el corazón de otras personas. Por acá tenemos varios mensajes, gente que desde Nicaragua nos está sintonizando a través de nuestra página en el Facebook Iglesia M&M. Jorlin García, un fuerte abrazo desde Nicaragua. Saludos para ti, Jorlin. Ellos me invitaron hace poco, recientemente, a una charla con una pastoral familiar y algunos otros invitados. Estuvo buenísimo, lo disfruté mucho. Angie Montes también desde Nicaragua. Miren, llegamos hasta Nicaragua. Radio María Panamá presente también en Nicaragua.
Acá en Guatemala también la señora Alicia García. Buenas tardes, padre. Pues muy buenas tardes. Invitarles por acá, más gente conectada. Repórtenos su sintonía. Póngase en contacto con nosotros acá en Radio María. Tenemos más comentarios. Vamos a verlos en este momento por acá. Vamos a ver si terminan de salir, que no quieren salir ahora. Maisa Yupe, saludos padre Rodolfo. Que mamá María ilumine nuestro camino para seguir las huellas de su hijo amado. Pues que así sea. René Recinos. ¿Qué tal padre Rodolfo? Le saluda un amigo de joven más joven que usted. Claro, soy el chato. A ver si recordás por ahí. René Recinos. Un saludo para ti, Roxana Cabrera. Ya me voy a recordar, René Recinos. A ver si me ayudas también. Roxana Cabrera, padre, le envío un saludo y un abrazo. Pedro Pablo Yela, bendiciones. Pues saludos para ustedes también. Elsa Galindo, buenas tardes. Aquí escuchando y cuidándonos con mucha fe y agradecimiento. Gracias a estas personas que siempre religiosamente nos siguen. El señor Eric Betancourt también desde Guatemala. Buenas tardes, padre. Gusto saludarles. Saludos para ti también. La señora Alicia García en contacto con nosotros. René Recinos del Salvador, de la Universidad UCA, no estoy seguro, allá donde estudiamos con los jesuitas. Bueno, hermanos, vamos a poner esto en las manos del Señor para adentrarnos. Decía en septiembre, compartiendo sobre la Biblia, y hoy quiero traerles algo especial. Algunos libros que pareciera que porque son pequeños no los tomamos a veces muy en cuenta. Sin embargo, ahora, esta semana hoy precisamente vamos a estar hablando sobre los proverbios toda esta semana. El sábado va a cambiar la lectura, o el domingo. El lunes vamos a regresar con el libro del Eclesiastés. Y estos libros pertenecen a un género que se llama sapiencial, que nos quiere compartir sobre la sabiduría. Está claro que todos somos sabios. Está claro que todos somos sabios, pero no todos somos sabios escritores. Soy el Choto, viví en la Cuarta, amigo de tu familia, éramos amigos en los tiempos de la Quinta, donde jugábamos fútbol. Ahí dejé suelas de zapatos en la Quinta Calle. Estoy seguro que por ahí, René, ahora me he hecho un vistazo en tu perfil. Gracias por estar en sintonía de Iglesia Madre y Maestra de Radio María Panamá. La oración puede ser en estos momentos un elemento realmente importante que nos une, que nos puede vincular, que nos puede ayudar a estar cerca de tantas personas que quisiéramos y que hoy por hoy pues tal vez se nos dificulta, ¿no? Por la situación tal cual es. Sin embargo, decirles que Dios sigue estando presente en nuestra vida, que jamás lo va a hacer, que no puede, porque sería ir contra sí mismo, alejarse de nosotros. Más bien todo lo contrario. Es en estos momentos también donde Dios está cerca de nosotros, pero a veces hay realidades, situaciones que vivimos en nuestra vida que nos impiden poder verle que está cerca de nosotros. Por eso, hermanos, ahí vamos a orar esta tarde y vamos a poner también todas esas realidades que tengamos. Puede ser que estemos desilusionados porque me despidieron del trabajo, la empresa no podía pagar más. Puede ser que me siento un poco cansado, desesperado, con ganas de retomar la vida normal, pero no puedo. Señor, quiero pedirte fuerza. Señor, quiero que seas la luz. Hoy el programa se llama Palabra de Dios, luz en mi camino. Ilumíname. Ayúdame a resurgir del agujero en el que me encuentro por todo esto. Sé que vendrán tiempos nuevos. Sé que este no es el final. Oh Espíritu abogado, luz de los corazones y Padre de los pobres, amor de Dios y santificador de la iglesia, dame a beber el agua de tus dones. Mi alma es tierra seca que no produce más que espinas y abrojos. Oh fuente de agua viva, inúndame con tu caudal.
No permitas que me vaya a beber aguas contaminadas. Riega mi corazón en tiempo de sequía. Que el tedio no sofoque ni mate la vida que me infundes. Ven, Espíritu Santo, y lléname de tus dones. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y siempre bendita. Así sea. Y ahora sí, habiendo puesto todo en las manos del Señor, hermanos, pues ¿qué más? ¿Qué es lo que deberíamos hacer siempre? Decirle, Señor, pues en tus manos encomiendo todo. Tú eres el que me guía. Por acá tenemos un mensaje que nos ha compartido desde el estudio. Estoy escuchando el programa Iglesia Madre Maestra. Saludos. Pues le enviamos saludos a quien nos ha compartido este mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su reporte de sintonía. Eso nos ayuda y también nos gusta acá en Radio María saber que usted está por acá, presente. Es tiempo de decir presente, de no asustarnos. Bueno, o si nos asustamos, de decirle al Señor que nos dé las fuerzas también para seguir adelante. Desde Belice también nos escuchan. Señora Norma Buman, muchísimas gracias por su sintonía. Gratos recuerdos de aquel tiempo. Vamos a hablar sobre la sabiduría. Toda la palabra de Dios, sin duda alguna, nos quiere compartir sabiduría. Pero nosotros vinculamos o entendemos por sabio una persona que sabe muchas cosas. Probablemente sí, pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, vamos a verlo desde otra perspectiva. Y es que muchas de las cosas de la vida tienen que ver, hermanos, con perspectiva. También desde Chiriquí nos dicen en sintonía, gracias, hasta allá, Chiriquí. Decía, todos somos sabios, en todos nosotros existe sabiduría, aunque no todos somos escritores de obras de sabiduría. En efecto, bíblicamente hablando, sabio es aquel que intenta vivir bien, que procura descubrir en su existencia y en la del mundo lo que favorece la vida, o lo que por el contrario conduce a la muerte también. Reflexiona entonces sobre el amor, sobre el sufrimiento, sobre el bien, sobre el mal. Sobre preguntas como, ¿tiene la existencia humana un sentido? Y si lo tiene, ¿cuál es? Por eso digo que todos somos sabios, porque pues todos nos hemos preguntado estas cuestionantes alguna vez en nuestra vida. Y cada uno a su nivel, tanto el niño como el anciano, el profesor como aquel que trabaja, como la ama de casa, pues hace la filosofía para buscar una respuesta. Busca su propia sabiduría, el arte del vivir. Y a veces, unos poetas, unos filósofos, algunos cantantes, se hacen con todo esto una reflexión difusa y se nutren de ella y producen pues grandes obras, canciones, pinturas, poemas, libros y demás cosas. Esto mismo es lo que ocurre con el pueblo de Israel. Desde que este pueblo comenzó a existir, buscó el sentido de su vida, pensó en los grandes problemas. Por ejemplo, los relatos de la creación son una reflexión sapiencial. Porque ¿cuál es la pregunta que está de fondo en los relatos del Génesis? La pregunta de fondo en los relatos del Génesis es la siguiente: ¿y el ser humano de dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué es así? ¿Por qué la historia se ha convertido de esta manera? ¿Por qué le sucede esto? Entonces, a través de la reflexión sapiencial, busca dar una respuesta. A lo largo de la historia, el pueblo expresó su reflexión en proverbios, dichos, una especie de refranes populares, plegarias, que fueron un esbozo posteriormente de que se realizó en obras. Es decir, primero era una tradición oral, era la manera como se transmiten. Y nosotros
a veces sin saberlo, pues muchas de las cosas que decimos están contenidas ahí en la palabra, y la sabiduría popular será siempre la madre de las sabidurías. Pero únicamente después del destierro es cuando los escritores reemprenden esta reflexión. Y al término de esa larga gestación componen grandes obras que vamos nosotros a mencionar. Digo a mencionar porque el tiempo no nos permite poder profundizar, pero sí nos permite tener pues una idea más completa. Hay que evitar, por tanto, un posible peligro cuando nos acercamos al estudio de la sabiduría. Porque hemos visto que existen otros libros escritos en otros géneros literarios, por ejemplo, los profetas, por ejemplo, la historia, los libros de las crónicas, los libros jurídicos de la Biblia. Sin embargo, acá nos estaremos refiriendo a aquellos que nos quieren transmitir una manera de poder descubrirle y darle sentido a la vida. Es que Israel vivió primero y escribió su historia aguardando pues 8 o 9 siglos para ponerse a pensar, a reflexionar sobre esto. Por supuesto que no, porque estos libros pues sin duda alguna tomaron su tiempo. Por ejemplo, el libro que conocemos en la palabra de Dios como el libro de la sabiduría, usted lo busca ahí y dice el libro de la sabiduría, aparece como un libro en tiempos muy cercanos ya a Jesús, el libro del Eclesiástico, el libro del Eclesiastés, muy cercanos a Jesús. Pero no es que todo el tiempo anterior no hayan pensado ni se hayan hecho estas preguntas, sino que es acá donde esto viene a plantarse por escrito. ¿Quiénes eran los sabios en el tiempo de Israel? Pues ya hemos dicho, la sabiduría es una experiencia de dominio popular. Todas las personas, todas poseen cierta parte de la sabiduría. La sabiduría va a ser un elemento que difícilmente vamos a poder decir que lo poseemos en plenitud. Pero muchos proverbios, por ejemplo, recogen la prudencia de los ancianos condensados en refranes. Por ejemplo, el rey está encargado de gobernar al pueblo y por tanto de discernir lo que es bueno o malo para el pueblo. Y para eso necesita sabiduría. Y por qué no, también en la experiencia del pueblo, en la idiosincrasia del pueblo, el rey será aquel también quien va a tener una asistencia divina para poder discernir en lo que es bueno. En el tiempo de Israel, los escribas, la sabiduría es popular, pero también sabia, y tiene que aprenderse en la escuela. Los escribas, que son de ordinario funcionarios del Estado, son los primeros sabios, y gracias a su sabiduría política tienen el poder en sus manos. Muchas veces van a tener conflictos con los profetas, que son también defensores de los pequeños, cuando se quiere legislar o cuando se quiere favorecer pues exclusivamente a un grupo y no pensar en todo el contexto. Existen sabios en el pueblo de Israel que aparecen después del destierro. Son los herederos de estas corrientes, que habían aprendido a reflexionar y a escribir. Su sabiduría es una reflexión humana, pero reconocen en ella al mismo tiempo un don de Dios, el don de la sabiduría. ¿Qué libros están catalogados como sapienciales? Bueno, hay unos libros que denominamos de la época persa, de un primer momento. Y dentro de estos libros vamos a encontrar, por ejemplo, el libro de Ruth, el libro de Jonás, el libro de Job, el libro de los Proverbios. Y luego vamos a tener otro momento, el cual yo les decía como aquel que es más cercano a Jesús, donde también se desarrollan este otro tipo de libros, como el libro del Eclesiastes o el Coelet. Ya vamos a decir también, si nos da tiempo de mencionar, porque es una reflexión sapiencial. Antes de ir a la pausa voy a mencionar el libro de Ruth, por ejemplo. Ruth es un libro que va a hablar del buen humor de Dios para obtener la pureza de la fe. Esdras, que acaba de obligar a los judíos casados con extranjeras a repudiarlas, Dios tiene que aprobarlos, pero le parece un poco fuerte la cosa e inspira entonces este relato encantador. Boz, un piadoso judío de Belén, se casa con Ruth, una extranjera de Moab. Le nace un hijo, Obed, padre de Jesé y el que será abuelo de David.
Acá se nos presenta una lección de universalismo y advertencia divertida de Dios a todos los que creemos amarlo por haber cumplido sus mandamientos. Bien está que améis, pero sin fanatismos. Tened un poco de cabeza, no confundáis el fin con los medios. Del libro de Ruth. De acá tiene mucho de que se toma, por ejemplo, del Evangelio de la Infancia de San Mateo, donde va a hacer una propuesta de la genealogía de Jesús. Bueno, se cita ahí también a Ruth. Jonás. Bueno, el libro de Jonás es un libro también catalogado como profético, pero aquí aparece toda una reflexión, un discernimiento que vive Jonás, en que se convierte en un héroe maravilloso de este relato, como Dios lo manda a predicar a Nínive. Nínive está al este y Jonás se va a embarcar al oeste. Jonás huye, pero Dios al fin y al cabo le reitera su promesa de llamado, aparta de él el miedo, llega a Nínive, predica, pero acá hay toda una reflexión maravillosa también sobre la misericordia de Dios, que al fin y al cabo le termina dando pues una gran lección a Jonás. El libro de Job, como ya decía, este libro tiene una larga historia. Muchas de estas historias bíblicas no eran exclusivas o no fueron exclusivamente del pueblo de Israel, sino también venían de otras civilizaciones. El libro de Job, por ejemplo, es un antiguo cuento en prosa, ya conocido quizás en tiempos de Salomón. Sirve de marco de vuelta del destierro para unos diálogos entre Job y sus amigos, diálogos que van subiendo de tono. Y el drama de Job es el de todo creyente que sufre sin motivo. Job cree en Dios, en un Dios justo, todopoderoso. Sufre y se pone a hacer un examen de conciencia sobre la justicia y el amor al prójimo. Él se encuentra inocente de su sufrimiento. Sus amigos se encargan de presentarle las tesis tradicionales. Si sufres es porque has pecado. Es que Dios no te ama, te castiga. Sin embargo, Job siempre va a querer no creer en esas situaciones. Al fin y al cabo aparece un amigo, Eliú, que le ayuda también, que le da certeza. Sin embargo, todo esto es una historia ya previa también. Sin embargo, el pueblo de Israel lo adapta a su forma, a su idiosincrasia, a su imaginario. Y finalmente en Job, Dios le habla para explicarle o para consolar. No, sino para demostrarle a Job con la creación ese amor indiscutido de parte de Dios. Para decirle pues también con qué derecho me pides cuentas. Y Job al fin y al cabo del libro terminará postrándose en adoración. Pero ciertamente esa pregunta de por qué del sufrimiento del hombre, pues ni en el libro de Job termina teniendo clara. El libro de Job pues quiere invitarnos a poder seguir reflexionando sobre esto que sigue acompañando. Hoy, por ejemplo, se hace tan actual. Este es un libro siempre, que emociona poder hablar de él, todas las peripecias de este hombre, buenísimo, que tenía todo lo que un israelita pudiera tener. Desde ahí se plantea el relato. Pero yo no les cuento más bien los invito a que lo lean. Se lee rápido, no tiene muchos capítulos. Hermanos, vamos a ir a la pausa musical hoy para estar en sintonía con lo que hemos querido estar compartiendo. Es un tema que quiere darnos ánimo, que quiere darnos esperanza pues para seguir adelante, para no decaer, sino todo lo contrario, poder encontrar en Jesucristo nuestra fuerza. El tema se llama No temeré. Vamos adelante en la pausa musical. Volvemos acá en Radio María Panamá y este espacio Iglesia Madre y Maestra con el Padre Rodolfo García.
oscuras, aunque deba caminar en penumbras, aunque la escalada se torne dura, no temeré, Señor. Aunque sienta soledad y tristeza, aunque tenga que avanzar en tinieblas, aunque deba atravesar 1000 tormentas, no temeré, Señor. No temeré. Si tú vas a mi lado, si tú guías mis pasos, sé que no temeré. Junto a ti nada puedo temer. Cuando mi camino se vuelva incierto, cuando deba atravesar el desierto, tu presencia viva me dará aliento y no temeré, Señor. No temeré, Señor. Enfrentando las más cruentas batallas, a través de valles, mares, montañas, sé muy bien que donde quiera que vaya, no temeré, Señor. Confiada voy porque no temeré. Si tú vas a mi lado, si tú guías mis pasos, sé que no temeré. Junto a ti nada puedo temer. Cuando el mal amenace mi fe, yo me quedaré contigo. Tú serás mi abrigo, en tus brazos me esconderé. Bajo tus alas me refugiaré, porque no temeré. Si tú guías mis pasos, que no temeré. Junto a ti nada puedo temer. Si tú guías mis pasos, sé que no temeré. Junto a ti nada puedo temer. No temeré. Junto a ti nada puedo temer. Junto a ti nada puedo temer. Oh, no. Y que no se nos olvide que junto a Dios nada podemos temer si Él está con nosotros. Si Dios está con nosotros, nada va a poder contra nosotros. Saludos, padres de Orconcito, Chiriquí. Les saludamos desde Panamá Oeste a Raiján, escuchando el programa Iglesia Madre y Maestra. Pregunta, padre, ¿qué hacer si llevamos muchos años orando, pidiéndole algo personal y que nada llega? ¿Estaría bien deprimirse, sentirse decepcionado? ¿Hasta cuándo pedir? Espero su comentario. Uf, qué buena pregunta, porque creo que a todos nos llega, a todos nos pasan estas situaciones y quizás podamos cansarnos y quizás puedan llegar pues estos sentimientos de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Digo, esto es algo más común de lo que nos imaginamos y quizás nos pasará a muchísimas personas, pero la mejor oración puede ser al final, digo, porque uno también tiene que sentirse libre y uno tiene que dejar a Dios ser Dios. Yo predicaba sobre eso este domingo en este texto sobre la viña y los viñadores, y cómo este hombre de la viña quería darle pan a todos, es decir, quería que todos tuvieran, pero siempre había gente envidiosa. Pero ¿acaso te enojas tú porque yo soy bueno? ¿Tienes envidia de eso? Yo creo que lo más importante será dejar a Dios ser Dios, es decir, decirle:
bueno, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y ayúdame a comprenderla, porque siempre, ojo con esto, la voluntad de Dios en nuestra vida va a ser muchísimo mejor que cualquier cosa que tú y yo podamos desear para nosotros mismos, aunque así en un principio no lo entendamos. Señor, yo no quiero ni la muerte ni la vida, quiero lo que tú quieras. Hombre, Señor, yo no quiero la riqueza ni la pobreza, quiero lo que tú quieras. Ojalá mi oración fuera así. Esta es la oración de grandes santos de la iglesia. Entonces, pues yo también te invitaría a que pues sigamos planteándole, sígueselo planteando al Señor y decirle, pues Señor, si tú quieres, ayúdame. Si es tu voluntad, si es bueno para mi vida, y si no, ayúdame a entender también tus planes, que luego se hacen desde experiencias diferentes. En esto también tenemos que ser muchas veces, si es algo bueno que puede construir en mi vida y en la vida de las personas que amo, pues también estoy llamado a ser persistente. Desde Monagrillo, República de Panamá, reportando sintonía. Gracias, Padre Rodolfo. Gracias por estar en sintonía de Iglesia Madre Maestra y Radio María Panamá, donde todos aprendemos. Vamos a ver si tenemos por acá algún otro comentario para poder leerlo, para poder compartirlo esta tarde con ustedes. Paula Karina, buenas tardes, Padre, bendiciones. Gracias por estar en sintonía, entonces, hermanos, por acompañarnos esta tarde hablando, como decía, de los libros sapienciales. Comentábamos sobre el libro de Job. Este libro pudo haberse escrito alrededor del año 500 y 450 después de Jesucristo. Claro está, esto tiene que ver con la vuelta del destierro de Babilonia. Recordemos que el destierro en Babilonia inicia allá en el año 598 y termina en el año 538 después de Jesucristo. Mencionábamos el libro de los Proverbios. Este libro se le atribuye al rey Salomón, pero este libro consiste en la recopilación de varios autores de la corte, probablemente. Esta recopilación definitiva llega hacia el año 300 o 200 antes de Jesús, como les decía, ya bastantes próximos. Este es quizás el libro más antiguo de la literatura sapiencial. Digo, aunque se plasma y termina completado entre el 300 y el 200 antes de Cristo, venía esto desde muchísimos años atrás. Se presenta como una colección de dichos, máximas, enseñanzas en forma poética para inducir al hombre a seguir el camino del bien, de la sabiduría y alejarse del mal. Por tanto, es una intención también didáctica, enseñarnos algo. Son sentencias de carácter humano, profano, no religioso. A primera vista, pues a veces tienen algunos temas relacionados con la historia de la salvación. Son sentencias que corresponden a una aguda observación de la realidad y que se expresan con variedad. Otro de los libros que vamos a comentar, como les decía, es el libro del Eclesiastés o Coelet. Eclesiastés es la traducción de la palabra hebrea Coelet. Las dos palabras querrán designar pues al autor del libro. Eclesiastés quiere decir predicador, maestro, el que se dirige a una asamblea. Su verdadero autor pues es probablemente un maestro desconocido que vivió en la época entre el 300 y 200 antes de Jesucristo. El tema tratado, si bien es originado en su manera de desarrollo, tiene influjos de literatura egipcia. Por ejemplo, el diálogo de un desesperado con el alma, el canto de arpista, pues se encuentran contenidos por acá. También de la Teodicea babilónica y mesopotámica, o de otras corrientes filosóficas griegas. Hay sentencias en un cierto desorden de los temas. Va repitiendo durante todo el libro más o menos lo mismo tema. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, para poderse enfocar al fin y al cabo qué es aquello que verdaderamente ayuda al hombre, al ser humano. Recurre a la reflexión en tono coloquial, es decir, como que si fuera una conversación que se está teniendo. Es una reflexión, lo central del contenido temático de este libro es una reflexión filosófica sobre la vida,
sus aspectos, sus problemas. No es un libro sistemático, sino es un libro pues que nos presentará estos temas de diversas maneras. Querrá mostrarnos entonces ese valor de la vida humana y el camino para adquirir la felicidad y la sabiduría, reflexionando en torno a Dios y al hombre. El libro del Eclesiástico o Sirácides. El libro eclesiástico, que no es el Eclesiastés. El Eclesiastés es el Coelet. Este es Eclesiástico o Sirácides. Este nombre eclesiástico expresa el uso continuo que se le daba a las asambleas cultuales de los primeros cristianos. El título original es en hebreo. Las palabras de Simeón ben Sira. De ahí viene el nombre de Sirácides como una abreviatura. El único libro del Antiguo Testamento que lleva la firma de su autor, Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sirac. Sirac fue un escriba y maestro, hombre culto y acomodado. El libro fue escrito alrededor del año 180 y del 170 a.C. en hebreo. El nieto de Sirac lo tradujo al griego, nos dice la tradición. ¿Cuál es el tema principal de este libro? El tema es claro: tener una conducta moral y correcta en diversas circunstancias de la vida personal, familiar, social. Va a alabar a la sabiduría, a la actuación de Yahvé a través de los grandes personajes del Antiguo Testamento en torno a la sabiduría. Tenemos también ese libro que denominamos como tal el libro de la sabiduría. Este libro se titulaba La sabiduría de Salomón, pero en verdad su autor es desconocido. Se trata de un judío piadoso de lengua griega, muy conocedor sea de las tradiciones y de las escrituras, como también de la filosofía y la cultura griega. Sus continuas referencias a Egipto parecen sugerir que pertenecía a una comunidad judía de la diáspora en Alejandría. Este libro se escribe en griego hacia la mitad del siglo I antes de Cristo. Es pues el último libro del Antiguo Testamento. Con él nos situamos prácticamente en los umbrales del tiempo de Jesús, es decir, bastante cerquita ya y en plena época de difusión de la lengua griega ya por todos esos lugares. ¿Qué es lo que va a querer hacer este libro? Bueno, el autor intentó robustecer la fe de sus hermanos alejandrinos, que vivían en medio de paganos y estaban en peligro de abandonar la fe, deslumbrados por el brillo de las nuevas ideas de Grecia que ofrecen sabiduría y salvación. Por eso el autor meditó profundamente en la escritura y en los profetas y desde ahí, pues, presentarnos esta experiencia. Voy a mencionar otros libros que también van a ser catalogados como libros sapienciales. Ya el tiempo, como les decía, pues es un poco corto, no nos da tiempo para hablar de todo, pero tampoco esa es la intención de Iglesia Madre Maestra. Tenemos más libros que tienen que ver con la sabiduría, con este tema sapiencial, como lo es el libro de los Salmos, por ejemplo, el libro de El Cantar de los Cantares. También nos va a compartir elementos sapienciales. Hay otros libros. Mencioné el libro de Job o de Jonás. Job como una experiencia más didáctica. Jonás, que también tiene experiencias sapienciales, pero quizás su fuerte va a ser decantarse más por el profetismo. Pero en esa gran reflexión sobre la misericordia, sobre la compasión y el llamado a la conversión, en este caso de la ciudad de Nínive y por todo lo que pasa Jonás. La invitación, hermanos, entonces será poder compartir, poder reflexionar, poder meditar en este tiempo importante, donde la palabra de Dios se nos presentará como un gran protagonista para poder recibir fuerza, para decirle, Señor, queremos que a través de tu palabra te hagas presente en nuestra vida, poder sentirte cerquita en este tiempo donde tal vez te sintamos un poco lejos, pero no es lo que queremos, sino todo lo contrario.
Así que animarles entonces, hermanos, no estamos solos, Dios sigue estando con nosotros y su palabra se sigue siendo presente en nuestra vida. Así que si usted tiene su Biblia, pues hoy en la noche será el tiempo de podernos ahí tomar uno de los libros, poder reflexionar, o por qué no con la lectura de la misa. Nosotros a las 6 de la tarde estaremos celebrando la Eucaristía para todas aquellas personas que quieran seguirnos a través de las redes de la parroquia San Cristóbal en Guatemala. Soy el padre Rodolfo García, misionero redentorista. Como siempre es un placer poder acompañarles en este espacio Iglesia Madre Maestra a través de Radio María Panamá. Un fuerte abrazo, un saludo para todos y nos vemos la próxima semana. Iglesia, madre y maestra, la que acoge, acompaña y que enseña. Caminemos siempre de la mano. Gracias a todos por su sintonía a Radio María Panamá y a este espacio a nuestro Iglesia, hermano, Madre y Maestra. Nos vemos la próxima semana. compartiendo con el padre Rodolfo, una iglesia, madre y maestra. Una madre que nos cuida y nos ama y nos ilumina en la palabra de Cristo, nuestro hermano y cabeza. Cristo prolongado es nuestra iglesia, atentos a la escucha y con certeza de anunciar el reino y que crezca. Iglesia, madre y maestra.